¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo tranquilo, viejo. Todo bien, llegando justo del programa. Perfecto, un gusto tenerte, muchas Trabajando. gracias, la verdad. No, no, tranqui, tranqui. Muchas Para, gracias. para lo que necesité, cuando necesité, viejo. Perfecto, bueno, le presento a la gente que está del otro lado, estamos en vivo en Twitch, querido amigo. Él es Mauricio Panoso, periodista en Bolivia, periodista deportivo de fútbol, y yo lo contacté, creo que hoy te contacté, hoy mismo, o ayer. Ayer o hoy día, sí. Sí, para hablar un poco de lo que fue, y lo felicito, ahora te digo en persona, felicitaciones nuevamente, por la clasificación al repechaje. Terrible, me imagino, lo que fue allá. Sí, no, es tremendo. O sea, a mí no me tocó vivir la anterior clasificación al Mundial del 94. Eh, entonces, sí, es nuevo. Es nuevo, es muy lindo. En el estadio estaban todos en lágrimas, abrazándose uno con otro. Veía también en las redes sociales, uno dice, bueno, pero es el repechaje, no es el mundial. Sí, pero aún así sigue siendo un paso gigantesco para una selección como Bolivia que, bueno, hace años viene recibiendo cachetada tras cachetada. Claro, claro, es verdad que encima hace muchos años que Bolivia en la eliminatoria hasta le costaba a veces en la altura donde podía ser su fuerte, y también le costaba allí y terminaba por él en algunas eliminatorias terminando décimo o noveno en los últimos puestos, y creo que esta posibilidad de terminar séptimo y clasificar un repechaje, encima ganándole a Brasil en la última fecha, es algo que creo yo que es histórico. Sí, no tengas duda de eso. O sea, de por sí, 16 años creo que me habían pasado desde la última vez que le habíamos ganado a Brasil. La anterior eliminatoria también tuvimos chance hasta 4 fechas antes del final. Nos caímos ante Chile, ante Venezuela justamente. Y con Brasil ya era un partido por cumplir. Y se notó en los jugadores, se notó en el hincha. Brasil vino y se paseó en el Siles. Nos golearon en casa. Entonces, era importante ganarlo, era importante que se queden los 3 puntos. Ya de ahí lo que pasa en Maturín con Venezuela y Colombia era otro tema. Si pasaba, bien. Si no, bueno, se intentó. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer en el Alto, ante una Brasil que por ahí no es la Brasil de otros años, pero sigue siendo Brasil, sigue siendo jugadores de la Premier League, siguen siendo jugadores que obviamente te van a marcar diferencia y encima lo tienen a Ancelotti ahí en el banco de Claro, suplente, así que el doble sabor todavía. claro, sí, sí, es un técnico que históricamente se lo conoce por ser ganador, ¿no? Por ganar muchas cosas y por ser un técnico de los mejores de la historia del fútbol. Entonces creo yo que ganarle un equipo del calibre de Ancelotti debe ser muy importante. Y creo que hablando de la selección esta de Bolivia, ha pasado por muchos técnicos, ¿no? En estos últimos años, no se ha consolidado con un equipo, creo yo, de cuerpo técnico fuerte. Y llegó Villegas. ¿Qué opinión tenés vos al respecto del técnico que justamente llevó a Bolivia hacia el repechaje? Mira, viene Bolivia con César Farías, que hizo toda la eliminatoria a Qatar, que como te digo, 4 fechas, 5 fechas antes todavía teníamos chance, pero bueno, nos caímos en momentos clave. De ahí deja Farías, llega Gustavo Costas, Mm, el técnico de Racing, que a mí me parece una bestia de sí, técnico, me parece uno de los mejores que hay en Latinoamérica. Pero bueno, entre su forma de trabajo, quizás los propios jugadores, como que no hubo ese engranamiento. Se va después de un buen par de partidos muy malos de la selección boliviana, entre ellos la victoria de Argentina en el Siles. Entra Antonio Carlos Sago, brasileño, que tuvo un título en Bolivia, para mí no sé por qué lo llamaron, un solo título en Bolivia, 6 meses estuvo en el país y bueno, lo pusieron de técnico, tampoco funcionó en la Copa América. Y aparece Oscar Villegas con la figura de un entrenador que siempre fue de juveniles, estaba empezando a hacer sus pasos en fútbol profesional con Always Ready, le estaba yendo bien y bueno, apostaron por él en la conferencia de prensa. Lo primero que él dijo, yo no prometo mundial, yo no prometo que vamos a ir al 2026, ni siquiera sé si vamos a ir al 2030. Vamos a trabajar para sacar adelante esta selección y a los jóvenes para que puedan explotar. Y lo hizo. El objetivo fue cumplido, creo.
terminamos hablando de un repechaje sin querer queriendo casi, sacando resultados históricos en Chile, ganándole en su casa a La Roja. Eh, yo realmente destaco a Oscar Villegas, sabe muy bien explotar a los jóvenes y es una selección joven, 24 años de promedio apenas, y lo Claro. sube Carlos Lampe que tiene 38, ¿me entendés? Entonces, creo que se dio en el clavo con Oscar Villegas, un tipo súper serio, súper humilde, súper trabajador, siempre está con una paz envidiable, hermano. Penal para Bolivia, gol de Bolivia, clasificamos nosotros al repechaje y el tipo seguía ahí quieto, serio. Mirá. Claro, sí, debe ser, es algo, se lo nota muy, muy tranquilo en momentos donde, donde me imagino el pueblo boliviano las venas le sobresalían, me imagino a vos del otro lado, ahí en la No, transmisión, olvídate. terrible. Olvídate, encima en la transmisión de la tele uno dice, bueno, trata de mantener la compostura, estamos transmitiendo para el país y demás cosas. Se terminó quebrando de todas maneras la voz Claro. mía. Bueno, la gente que estuvo en el live de TikTok mío vio caer las lágrimas porque era realmente emotivo, era realmente emocionante el momento ese. Creo que pocas veces Bolivia está unida por un objetivo en común y bueno, el fútbol evidentemente que logró hacerlo. Mauri, te quería preguntar, nombrabas antes a los jugadores de la selección boliviana y ayer tuvo un partidazo el chico de apellido Terceros. ¿Qué opinión tenés de Miguel, él, sí. el número 7? Es la nueva cara de la selección boliviana. Ahora está muy consolidado. Cuando empezó a aparecer, medio que le costó, porque él debuta en la selección antes que de su debut profesional. Él pertenece todavía al Santos. No le dieron muchas oportunidades en el Peixe. Estuvo cuando descendió el Santos a segunda división, etcétera, etcétera. Pero aún así no le tiraron mucha pelota. Él se fue de muy chico al Santos, a los 14 15 años me parece que se lo llevaron. Lo tienen en realidad sellado con una cláusula de 100 millones de dólares. Entonces se sabe de la calidad de jugador que es. Hoy en día, insisto, en la selección al principio como que le costó, ahora sin lugar a dudas es la gran figura, es el gran jugador. Se habla de que quizás algún europeo en este mercado se lo Mirá, lleve. Juega en la segunda división de Brasil. Está en el América Mineiro, a mirá, préstamo. Ahí sí está de titular, ahí sí está jugando. Lástima que el América Mineiro no da pie con bola, está peleando el descenso a la mirá. tercera división del fútbol brasileño. Entonces, bueno, ojalá que para Miguel Tercero sea un trampolín, porque ser segundo goleador de las eliminatorias con 21 años y patear el penal más pesado en la historia boliviana reciente, creo yo que es de un jugador que tiene ciertas características que muchos otros quizás no. Totalmente, totalmente, coincido, coincido con lo que decís. Y quería también preguntarte por el otro que vos dijiste, que es Lampe. Me imagino Carlos, que sí. para todo el pueblo boliviano es como ver al hincha en la cancha, ¿no? De cumplir la misión finalmente. Me imagino a vos que justamente decías que no lo viste a Bolivia en un mundial, de verte reflejado en Lampe, ¿no? De por fin cumplir la misión de aunque sea en un repechaje. Sí, yo creo que Carlos Lampe tiene eso, es muy... tiene algo, tiene un carisma que entabla muy bien con el hincha. Lo hace en Bolívar, lo hace también en la selección boliviana. Bueno, hay un video que él termina festejando en el bus de la selección boliviana con una camiseta de Colombia. Mirá, Para que te hagas, claro, te da una idea de lo que le gusta también a él, ese tipo de cuestiones. Entonces, me alegro mucho por Lampe, de verdad. 38 años, es un arquerazo realmente. Bolivia creo que tiene la suerte de tener dos muy buenos arqueros, Carlos Lampe y Guillermo Vizcarra, en Bolívar y en Alianza Lima el otro. Y encima con la historia de Lampe, porque es esto y ya, 38 años, se rompió el tendón de Aquiles jugando para la selección boliviana, volvió después de casi un año contra la misma selección de Chile, después de haber tenido un solo partido apenas mirá. para volver de su lesión. Entonces, es realmente muy aplaudible lo de Carlos Lampe en lo mental, en lo físico, pero el tipo no se rinde y bueno, no se rindió. Mirá, claro. Sí, él realmente es un tipo que ha luchado mucho por su país. Y el otro es Marcelo Moreno Martins, que ahora puede ser que salió en medio como una polémica de que quería volver. No, el tema de Martins viene hace rato.
hubo una intención de la federación, tengo entendido, de que vuelva Mirá, para que tenga un cierre antes de la Copa América. mirá. Antes y durante la Copa América ya se tocó este tema. Eh, el tema es que, bueno, no está jugando. Claro. Él se retiró oficialmente del Cruzeiro, fue un show, él es un ídolo en Brasil. Entonces le hicieron todo un espectáculo, una despedida como tiene que ser. Yo realmente no estoy de acuerdo con que se hable de que vuelva. Me parece que, y no, que no se me malentienda, yo lo admiro muchísimo. Me parece el mejor jugador que este país ha podido parir. Más allá de Platini Sánchez o Echeverry, que por ahí Valdivieso, que son otros de los niquelados de la selección que fue al Mundial, yo creo que Marcelo Martins es mucho mejor que cualquier otro. Y creo que mereció más que nadie ir al Mundial. Y con el mereció queda en pasado. Claro. No creo que sea positivo ni siquiera para los chicos que están ahora en la selección actual. Se está buscando, falta gol, sí, falta gol, falta un delantero, sí, falta un delantero, pero aún así traer a un exjugador para el repechaje no lo veo bien. El mismo Oscar Villegas lo dijo, como te digo, cuando ya sonó este tema anteriormente. La selección no está cerrada para nadie, pero tiene que ser, pero entran jugadores que estén activos, jugadores con club, jugadores titulares y los mejores. Y hoy, bueno, lamentablemente no tenés vara para medir a Martins. Claro, claro. No, totalmente comparto con vos y lo que entiendo es, de lo que vos me decís, es como que sería como un retroceso en una selección que está avanzando y frenarlo con un tipo de que está que es verdad que es un ídolo, que es un jugadorazo, pero que ya está retirado, me parece que para una selección que está creciendo de a poco con los jóvenes que vos decís, con este chico terceros y con todo lo que tiene alrededor, frenarlo con un tipo que tiene más de 40 años, que ya está retirado, me parecería que sería un retroceso para la selección boliviana en vez de un avance, ¿no? Creo yo. Sí, no, coincido. Como te digo, sé que falta gol. Tomó fuerza esto también porque, bueno, el hincha, cuando ya no lo tenés, más lo extrañás, ¿no? Claro, A Marcelo Martins, el hincha fue muy injusto con él en su momento. Se lo criticó mucho, se lo pegó tanto, y el tipo seguía. Y ahora que por ahí en los partidos clave que Bolivia perdió puntos ante Paraguay y Uruguay en el Alto, que se empató, hubieron situaciones muy claras de gol que el titular Carmelo Algarañaz juega en la segunda división de Grecia, no las aprovechó, pero debajo del arco. mirá, Y ahí saltó el recuerdo y dice, esa Martins la mete. claro, ¿Y por qué no lo traemos? ¿Por qué no le decís? ¿Por qué no le hablamos? claro, Vuelo Martins, ex jugador y retirado aún así capaz que hace las que Carmelo no, ¿me entendés? claro. Entonces, se fue alimentando de eso más o menos este tema, pero no creo que suceda. Más allá del deseo de Martins de estar, no creo que suceda. Perfecto, perfecto. Y sí, yo estoy de acuerdo. Para mí es un jugador. Sería un obstáculo para una selección que por lo que escucho y por lo que veo está creciendo de a poco, creo yo. Y después preguntarte, querido Mauri, por un tema de que se habla mucho, de que es si Bolivia, y algo que me pregunto yo, si Bolivia va a poder competir en el repechaje sin depender de la altura. ¿Qué opinás vos? A ver, no hay duda que el tema de los 4.100 metros, antes 3.600 en el Siles, ahora en Villa Ingenio, en el Alto, es un detalle a favor de la selección boliviana, eso no lo vamos a tapar. Está, existe, perjudica a los rivales, a algunos más que a otros, pero existe. Yo creo que si la selección sigue avanzando como lo viene haciendo, ¿quién te dice? Si vos ves bien los partidos de Bolivia, por más que no haya sacado más puntos que una victoria ante Chile en Chile, ha habido un cambio. Y es que yo también pondero eso mucho de Oscar Villegas. Cuando yo era chiquito, Bolivia en condición de visitante era igual a goleada y a rezar que no entren 5 goles y que los 11 se cuelguen del travesaño. No había otro plan. No Claro, existe. Por eso también siempre estaba la imagen de pelota, ladrillazo a Martins y vemos qué hace. claro. Ahora, empezando con el partido con Chile que se ganó, que es un gran ejemplo, pero también con otros, y me acuerdo también el partido con Argentina que gana la selección albiceleste 6-0 creo que Sí, fue en el Monumental.
Bolivia propone. Por lo menos sale de su arco, sale de su área, quiere tener la pelota, trata de jugar profundo, tiene jugadores con buen pie para poder hacerlo. Entonces, creo que ese también fue uno de los grandes avances que hizo Oscar Villegas con esta selección, y es justamente eso. Si podemos jugar a un alto nivel en la altura, ahogás al rival y lo pasás por encima. Y ese mismo nivel te debería, en teoría, servir para también jugar en el llano, Claro. de igual a igual. El problema, creo yo, está en que muchas veces, y no sé si viste algún partido, no sé si de la selección o de Libertadores en Sudamericana, que se juega en La Paz con Bolívar, con Die Strongest o con Always Ready, hay momentos en los que el partido se rompe, se Sí. parte. No hay medio campo, es todo súper lento, cansino, mucha conducción, poco juego asociado, y eso es lo que pasa, y si queremos hacer eso en el llano, nos van a pasar por encima. Claro, En la altura podés hacerlo, en el claro, llano no. Entonces, exactamente. si tenés ese tipo de juego que no lo está haciendo Oscar Villegas, es que es todo lo contrario, como te digo, proponer, tener la pelota, apretar al rival, ser un poco más ofensivo, ahí sí yo creo que tenés más chances de competir. En el repechaje no sé todavía quiénes nos van a tocar, hay que ver qué pasa con los que clasifican y qué ranking FIFA Claro, van a tener, sí. dependiendo de eso. Pero bueno, con todo respeto también lo digo, ¿no? O sea, bueno, Nueva Caledonia también está clasificado al repechaje y creo que Bolivia ya no, Claro. o altura, le podés hacer partida a Nueva Caledonia, si no, no vamos. Claro, Es así. claro, está bien, sí, 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 comparto. Porque en teoría es un rival fácil, que no conocemos ni un jugador de Nueva Caledonia. Eh, Por eso es ínfima. El fútbol de Oceanía es muy menor Total. al sudamericano. Toma en cuenta que estamos en las eliminatorias más difíciles del mundo. Bolivia compite contra selecciones que tienen jugadores en Europa, en las primeras ligas. Y bueno, altura o no, algo puede llegar a ser. Como te digo, creo que en el repechaje, dependiendo de quiénes sean, quizás algún africano te puede llegar a complicar la vida, pero por ahí con el de Oceanía, con alguno de Asia, me parece que Bolivia podría jugar. ¿Le podés explicar a la gente que está del otro lado, querido Mauri, el tema del repechaje, de cómo funcionaría el repechaje para este nuevo mundial? Sí, son 6 selecciones. Pensarlo como dos mini torneos, Mm. ¿no? Las dos mejores rankeadas del ranking van a la final directo. Las otras cuatro tienen que jugar semifinal y clasificar a esa final. Y Dos, clasifican dos. de los seis que van al repechaje, dos se quedan. Dos se quedan en el mundial, perfecto, excelente. Bueno, Mauri, por último, ya para cerrar, obviamente nuevamente agradecerte por estar, porque sé que es tarde, porque sé que laburás mucho, te vi ahí en Instagram y metés muchos programas y demás. Felicitaciones por la transmisión del día de ayer, que estuvo bárbara, que me salió en Gracias, TikTok, amigo. por todos lados, estuvo increíble. Así que nada, felicitarte a vos, agradecerte por estar, porque me respondiste al toque, porque tuviste una predisposición bárbara, que normalmente mucha gente tiene la fama un poco, viste, subida a la cabeza y no la tiene. No, no, no pasa nada. Y que bueno, la verdad que se agradece muchísimo y creo que la humildad es algo que se rescata mucho de las personas a la hora de tener estos tratos, ¿no? Y nada, cerrar con cómo lo ves a Bolivia, si lo ves en el Mundial, lo ves firme, o si es un proceso con Oscar Villegas que, como vos decís, propone algo diferente a lo que viene siendo la selección boliviana. Mira, el tema del proceso de Oscar Villegas, bueno, no sé si lo vayan a cumplir, viste cómo son los dirigentes del fútbol en todo el mundo. Dijeron, va para 10 años Oscar Villegas, así que lo tenemos para rato. Ojalá se mantenga, ojalá pueda trabajarlo, insisto, me parece de lo mejor que ha podido hacer la federación y confiar en él. Y te soy sincero, sí. Yo, cuando agarró Oscar Villegas, empezaron los partidos, le ganamos a Chile, le ganamos a Colombia, goleamos a Venezuela, ya era resultado y juego, y vos decís, acá hay algo distinto. Claro, Entonces, en ese momento yo dije, me huele que sí. claro. Mínimo sacamos repechaje, mínimo. Y como te digo, con esos puntos que perdimos en condición de local, inclusive nosotros podríamos haber dependido de nosotros mismos. Claro. Capaz que tropezaba alguno más arriba y capaz estábamos en el sexto lugar. Entonces, yo tengo fe, yo creo que se ha hecho un gran trabajo y se va a seguir haciendo un buen trabajo.
Este mismo cuerpo técnico clasificó a la sub-17 a un mundial Mirá, también, que va a ser ahora fin de año, que también fue histórico. Entonces, con todo esto que viene, yo veo con muy buenos ojos este repechaje. No va a ser fácil, pero aún así, si se da, será histórico, será feriado al día siguiente acá. Y si no se da, bueno, ni modo. a seguir. Levantamos cabeza y pensamos en el 2030, ya está. Totalmente, totalmente. Y aparte es un tipo que tiene, se lo ve con sentimiento de hincha además de Bolivia, porque Bolivia tuvo técnico, como vos dijiste, Gustavo Costa, Gustavo Quintero, tuvo técnico de otros países y ahora tiene un técnico que, además de que propone algo diferente, tiene esa sangre boliviana que creo yo que se buscaba también, ¿no? Sí, yo creo que alguien que trabaje quizás por y para el fútbol boliviano hacía mucha falta. Insisto, cuando llegó Gustavo Costas dije, este tipo es, porque es ganador el tipo, o Claro, sea, es buenísimo, es muy claro, buen técnico, con todo su cuerpo técnico, con sus hijos que lo acompañan y demás cuestiones, eh, un solo partido bueno tuvo, que fue un claro. 0-0 en Santa Cruz de la Sierra contra Chile. El resto fue paupérrimo. Lo de Antonio Carlos Sago fue para el olvido en la Copa América. Y como te digo, ya con Oscar Villegas creo que buenas cosas se pueden venir, más todavía. Eh, Como te digo, ya tiene 3 hechos históricos en su etapa. Y no estuvo toda la eliminatoria, Claro. la tuvo empezada. Se le ganó a Chile en condición de visitante, jamás se lo había hecho. Se clasificó a un Mundial Sub-17 después de 4 décadas, Mirá. se lo hizo con este cuerpo técnico y ahora la clasificación al repechaje. Es el tercer hito histórico de este cuerpo técnico que todavía tiene uno más que será en marzo. Bueno, Mauri, muchísimas gracias, amigo, por estar. De nuevo te agradezco. Para toda la gente que está del otro lado, ¿dónde te podemos seguir? Mauricio Panoso él en TikTok y Mauricio Panoso López en Instagram. Ahí ando subiendo contenido bastante, más en un ratito más tengo que subir uno, así que ahí están. Dale, perfecto. Nos vemos, amigo. Muchísimas gracias, eh. Vamos, Bolivia, Un vamos. abrazo, Vamos que viejo. clasificamos. Bien Vamos. ahí, Juanjo. Abrazo.